Buenos días. Aquí estamos de nuevo. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a su bondad. Hoy tengo un mensaje que empezó ayer. Ustedes no lo escucharon, pero lo pueden escuchar en mi canal en YouTube, porque el mensaje lo titulé Un buen partido. Pero un buen partido entre signos de pregunta. Empecé con la vida de Saúl el día de ayer. Voy a apenas a poner como una especie de contexto de Saúl, no todo, porque si no entonces no podría introducirme en el mensaje de hoy. Saúl, que fue el primer rey de Israel unificado. Recordemos que Dios era quien dirigía a Israel. Había puesto jueces, pero no eran reyes sino jueces, por tiempos determinados mientras se resolvía algo. El pueblo quiso tener un rey como las demás naciones. Entonces Samuel les advierte por instrucciones de Dios lo que el rey iba a hacer y cómo se iba a comportar. Ellos deciden y dicen: queremos tener rey. Entonces Dios les presenta a Saúl a través de Samuel, lo ungen como rey. Empieza muy bien, como un buen partido, porque un buen partido significa que es un buen candidato para, en el caso de un matrimonio, una muchachita que se quiere casar, dice: oh, yo quiero casarme con esta persona porque es un buen partido. O un hombre que se quiere casar con una mujer y la vea como un buen partido, o sea, un buen candidato para. Pero cuando yo hago la pregunta, un buen partido, le adhiero, le pongo un apellido, será. Y será es una expresión que es de duda o de interrogatoria. Y eso lo aprendí de mi esposa. Cuando usted le dice a mi esposa algo y le dice: es que va a venir alguien a visitarnos, y ella dice: será. O sea, es porque ya hay una duda, porque ya hay también cierto precedente. O si usted le dice: vamos a ir de camino y allá en el camino vamos a comprar algo, y será. Por lo mismo, porque hay una duda, hay un precedente. Entonces, al final de cuentas, ese será es como: será un buen partido, realmente. Bueno, eso pasó con Saúl. Saúl se vio un hombre con muchos buenos calificativos, y les invito a escuchar el mensaje para ponerlos en contexto. Hermoso, dice el texto, alto. El más alto de todo Israel le llegaba al hombro. Un hombre que Dios lo favorecía. Un hombre que profetizó, así lo dice el texto. El Espíritu Santo había venido sobre él. Un hombre que era obediente a su padre, Cis. Un hombre preocupado por el bienestar de su padre. Un hombre aparentemente humilde. Y repito, será. ¿Por qué? Porque él atendía a la voz del siervo también. Muchas cualidades tenía Saúl. Pero en el paso del tiempo nos dimos cuenta, por el mismo texto bíblico, que terminó muy mal. Entonces no era lo que aparentaba ser. Solamente era una apariencia. Y la gente se dejó llevar por la apariencia. La gente se dejó llevar por lo que él era. Dios viene y presenta a David muy similar, y diciendo que era rubio y era bello. Pareciera como que Dios nos enseña primero cómo lucían, pero lógico, sin él dejarse llevar por cómo lucían, porque lo que veía era el corazón. Lo que quiero rescatar de esto, mis hermanos, es que el mensaje principal de ayer y de hoy es que nuestros ojos se pueden ver engañados, nuestros oídos se pueden ver engañados, y lo que nuestro corazón recibe y es alimentado es por una apariencia. Algo que Dios no se deja llevar por la apariencia, sino que Dios ve el corazón. Los pecados de Saúl eran del corazón. Y principalmente, con esto cierro el contexto, para orar, principalmente, lo peor que tuvo Saúl fue la obstinación. O sea, él se quería aferrar al poder, a pesar de que Dios le dijo que lo había desechado y que se había provisto un hombre conforme a su corazón. Y Saúl dijo: esto es mío, esto es mío, esto es mío, hasta llegar a los límites que llegó. Como muchas personas se quieren aferrar a algo cuando Dios dice no. Vamos a orar y continuamos con esta
reflexión. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por habernos traído con bien, Señor, hasta este lugar. Te suplicamos, Señor, que trabajes en nuestro corazón como siempre lo haces. Que el Espíritu, Señor Santo, que viene de ti, nos dé entendimiento, nos dé discernimiento, Señor, a cada uno de los que estamos acá, y que podamos llevarnos un mensaje que nos dé, Señor, una perla de sabiduría para nuestras vidas. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos. Ayúdanos a concentrarnos en lo que tienes para cada uno de nosotros. Y así, Señor, poder cumplir con el propósito para el cual nos has creado. Adorarte, Señor, alabarte, Señor, por el resto de la eternidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por el poder del Espíritu Santo, Señor, y por tu santa majestad, te damos gracias. Amén. Ayer hablamos de 1 Samuel capítulo 9, hoy no vamos a estar ahí, hoy vamos a estar en 1 Samuel capítulo 16, a grandes rasgos. Y nos vamos a hacer algunas preguntas en cuanto a lo que tiene que ver con David y con Saúl. ¿Por qué Dios no desechó al rey David de la misma manera que desechó a Saúl? Es una pregunta que tenemos que hacernos, porque el rey David cometió tantos o peores pecados que los de Saúl. De hecho, si usted analiza, al rey Saúl no se le anota un pecado de adulterio, lo que sí se le anota a David. O sea, ¿es acaso que Dios hace acepción de personas entre una y la otra, según Dios que considere que el pecado es más grave o no es más grave? La otra pregunta que podemos preguntarnos fue que ¿acaso fue Dios condescendiente con David porque tenía un amor diferente hacia David que hacia Saúl? O sea, ¿Dios ama de diferentes maneras? ¿O fue acaso que Dios pasó por alto el pecado del rey David y no se lo quiso pasar por alto a Saúl? Todas esas preguntas podríamos hacérnoslas y nosotros empezar a especular muy probablemente. Y digo especular porque nadie, absolutamente ningún ser humano puede entender la mente de Dios. De hecho, una de las cosas que Dios dice es que sus pensamientos son tan distantes como del cielo a la tierra en relación a nuestros pensamientos. Que nosotros pensamos que hay unos caminos que son buenos, pero para Dios son caminos de muerte. Nosotros a veces escogemos solamente por lo que vemos. De hecho, el énfasis de ayer fue que las ventanas de lo que recibe nuestra alma están en los ojos y están en los oídos. De ahí que Job dijo, haré un pacto con mis ojos, refiriéndose a que iba a cuidar lo que entrara por sus ojos. Y nosotros tenemos que cuidar lo que entra por nuestros ojos y tenemos que cuidar lo que entra por nuestros oídos. A veces, cuando alguien cae en un error, voy a decirle error por decirlo de una manera suavecita, pero realmente es pecado. Cuando una persona delante de Dios en su conducta peca, como pasó en la casa de Acán, que Acán estaba pecando, escondiendo el tesoro del manto babilónico en medio de su casa, y la familia le permitió que lo escondieran. Dios se airó con Acán y se airó con su familia. ¿Por qué se airó con la familia? Porque la familia sabía lo que estaba pasando. El texto no lo dice, pero dice que en medio de su casa, en medio de la tienda, él enterró eso. Y si sus hijos vivían ahí, su esposa vivía ahí, entonces ellos en alguna manera toleraron el pecado de Acán. Y nosotros no podemos tolerar el pecado de nadie, mis hermanos, menos el de nosotros mismos, delante de Dios, porque Él es santo. Y Dios nos dice a nosotros lo que Él quiere de nosotros, y nosotros estamos en la obligación, porque no es de parte de Dios una sugerencia, sino un mandamiento. A mí me causa mucha inquietud la gente que dice que la ley pasó cuando los mandamientos son algo que rigen, dice que hasta que el cielo ya no exista ni la tierra exista. El Señor dice que los mandamientos rigen hasta ese momento, y si yo veo hacia arriba y veo el cielo, significa que los mandamientos todavía rigen. Y si yo me arrodillo y toco la tierra, significa que los mandamientos aún rigen. Cuando eso no esté, entonces
podríamos hablar de otra cosa. De hecho, Jesús, cuando le pregunta al joven rico, o el joven rico le dice cómo heredar el reino de los cielos, entonces él le dice que debe de cumplir con los mandamientos. El joven le dice que él lo ha cumplido desde su juventud, y Jesús empieza a describir los mandamientos: no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, y él dice: todo eso lo he hecho desde mi juventud. Pero significa que aun cuando nosotros cumplamos con los mandamientos, nosotros agradamos a Dios, pero no necesariamente lo estamos agradando de la manera que Él quiere. Déjeme explicarlo de esta manera. En aquel día, dice el Señor, muchos me dirán: en tu nombre hicimos milagros, hicimos esto, esto y esto. Entonces, en apariencia, estaríamos agradando a Dios, y de hecho, Dios va a decir, como dijo en su oportunidad cuando dijo de los fariseos: hagan lo que ellos dicen, más no lo que ellos hacen. Porque Dios va a estar acorde con lo que hacemos, pero eso no nos pone a nosotros en un estado de aceptación delante de Dios. De ahí radica que los mandamientos, aún cumplidos, no necesariamente nos hace honrar a Dios. Porque para honrar a Dios debe ser del corazón, desde lo más profundo. Y cumplir los mandamientos con gozo, con deseo, y no podemos ser neutrales cuando alguien no cumple los mandamientos de Dios. Llámese como se llame el mandamiento, nosotros no podemos ser jamás neutrales. Cuando una persona le pone voy a trasladarlo a nuestro tiempo, un like, un me gusta a la conducta de otra persona, y esta conducta de esa persona es divorciada al carácter de Dios y a lo que Dios busca y desea de nosotros, nosotros somos cómplices de esa persona. Es como aquella persona que vende cigarros, no fuma, pero dice: yo los vendo pero no los fumo. Eso es ser cómplice también de la destrucción de los pulmones de aquella otra persona. O aquella persona que se acerca tal vez a recibir dinero ilícito, de cosas ilícitas, pero dice: no, yo no participo en eso, solamente recibo el dinero, también es cómplice de eso. Nosotros no podemos tener jamás una posición neutral cuando se trata de Dios. De ahí que David, cuando llegó y escuchó a Goliat pegando gritos, él dice: ¿quién es este incircunciso? Dice, que ha desafiado a los escuadrones de Jehová. O sea, ¿cómo se le está permitiendo a este hombre gritar como grita? Y a David se le ve con menosprecio, su hermano lo ve con menosprecio, Eliab, cuando él realmente se estaba comportando también como un cobarde, lo mismo que Saúl, porque Saúl sabía que ya no tenía el favor de Dios. Entonces eso le aterrorizaba a él. Cuando Saúl viene Dios y lo desecha, Samuel toma una posición un poco complicada. Y digo un poco complicada porque él comienza a lamentarse por lo que Dios estaba haciendo con Saúl. En vez de aplaudir la decisión de Dios, entonces él, al contrario de aplaudir la decisión de Dios, no porque Dios necesite de nuestro aplauso, sino estamos diciendo que estamos de acuerdo con lo que Dios dice, y eso es un hombre conforme al corazón de Dios. Voy a explicarlo de esta manera. Si usted y yo hacemos un negocio, y entonces nosotros en ese negocio usted dice: voy a limpiar aquella montaña, y a esa montaña yo la voy a limpiar en una semana, y le voy a cobrar a usted X cantidad de dinero, usted me dice: estoy de acuerdo con eso. Y yo le digo: estoy de acuerdo con lo que le voy a pagar. Estar de acuerdo significa que llegamos a un punto en el cual vamos a darnos por satisfechos. Un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que está de acuerdo con lo que Dios hace y se da por satisfecho con lo que Dios hace en él, sea positivo o sea negativo. Y eso fue lo que pasó con David. David estaba de acuerdo con la disciplina, el castigo. Aun cuando murió su hijo, él suplicó, él lloró, él oró, él ayunó. Pero una vez que muere su hijo, el que había o iba a tener con Betsabé o había tenido con Betsabé, producto de pecado, él se levanta, se lava la cara y se pone a comer. Él acepta la voluntad de Dios. Eso es un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que acepta la voluntad de Dios. David no, Saúl no, Saúl estaba obstinado. Dios le dijo que lo había desechado y se había provisto de un hombre conforme a su
corazón y él no lo aceptó. Yo me pregunto, cuando analizo eso, antes de continuar con todo el resto del mensaje, ¿se ha puesto a pensar qué ha perdido usted? De índole personal, espiritual, de índole económico, salud, ¿qué ha perdido durante este tiempo? ¿Qué ha perdido que no se pueda recuperar o que paulatinamente va perdiendo? Cuando yo le pregunto eso y su mente empieza a decir, mire, yo perdí esto, yo perdí aquello, yo estoy perdiendo esto, la pregunta que yo le hago es, ¿usted le dio gracias a Dios por lo que perdió? ¿Usted le dio gracias a Dios por lo que ya no va a volver a ver? Incluso hasta la muerte de una persona podría ser. ¿Usted le dio gracias a Dios porque esa persona falleció? ¿Usted le dio gracias a Dios si perdió su casa, o si perdió su carro, o si perdió su trabajo? Le dijo, Señor, gracias por lo que perdí. ¿Hacemos eso nosotros, pero con un corazón genuino? ¿O lo hacemos porque decimos somos hijos de Dios y nos sometemos a la voluntad de Dios y de boca nos sale eso como para sentir y borrar un poquito la culpa de sentirnos afligidos por lo que Dios nos quitó? ¿Por qué pregunto eso? Porque justamente un hombre conforme al corazón de Dios va a aceptar lo que Dios haga, sea lo que sea. Va a decir, gracias Señor, no conozco realmente todo el entorno, no conozco lo que tú estás viendo, me duele lo que me pasó, me duele lo que me está pasando, pero sé que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso cuando Samuel empieza a llorar a Saúl, una de las preguntas que le hace Dios directas a él es en el verso 1 del capítulo 16 de Samuel, le dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? O sea, ¿va a seguir llorando usted a Saúl? Y no solo le dice eso, habiéndolo yo desechado, que no reine sobre Israel. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Entre líneas, ¿qué significa? Significa que Dios le dice, yo tomé una decisión de desecharlo, ¿por qué lo está llorando? Yo decidí quitarle el reino, ¿por qué usted está llorando? Se lo voy a traducir a nuestro idioma. ¿Por qué no está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo? Si usted estuviera de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, no estaría llorando. Voy a explicarlo con otro texto y después venimos a hablar un poquito más de David y hablaremos de Saúl también. Levítico capítulo 10. Leo a partir del verso 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote, hermano de Moisés, y Nadab y Abiú eran 2 de sus 4 hijos. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Qué están haciendo ellos? Ellos son sacerdotes, deben de presentar la adoración, deben presentar el incienso, deben de guiar al pueblo a adorar a Dios de la manera correcta, y ellos llegan con fuego extraño. Algunos dicen que estaban alcoholizados, algunos dicen y empiezan a especular de un montón de cosas que presentaron, pero no le pongamos atención a lo que algunos dicen, pongámosle atención a lo que el texto dice. Porque cuando usted predica la palabra de Dios, usted no diga más de lo que el texto dice, ni menos de lo que el texto dice. Diga lo que el texto dice. Aquí el texto dice fuego extraño que él nunca les mandó. Sencillo, estaban haciendo algo que Dios no les dijo que hicieran. No especulemos qué era. Solamente le dijo, ellos como sacerdotes, como adoradores del altar, estaban delante de Dios con algo que Dios no les había mandado. Con sus propias ideas, con sus propios pensamientos. Verso 2 dice, salió fuego delante de Jehová que los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, a los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado
Y Aarón se quedó callado. Préstele atención, en los que a mí se acercan me santificaré, pero los mató. Y dice que en los que a mí se acercan yo seré glorificado delante del pueblo, pero los había matado. A veces nosotros pensamos que Dios se glorifica cuando las cosas salen bien. De hecho, usted escucha una frase muy evangélica cuando alguien quiere que se sane o alguien quiere obtener algo, dice que Dios se glorifique en esto. Pero están pensando en que las cosas le salgan bien. Y si le salen mal, entonces significa que Dios no se está glorificando. No, según este texto, Dios se glorificó en que ellos murieran. Por lo tanto, si yo enfermo, Dios se está glorificando en eso. Si yo muero, Dios se está glorificando en eso. Si yo tengo, Dios se glorifica en eso. Y si yo pierdo, Dios se glorifica en eso. Es más, deja llevarlo más profundo. Si el Señor me salva a mí del infierno, Dios se glorifica en eso. Y si Dios me manda al infierno, Dios se glorifica en eso. Porque Dios no se glorifica en lo que usted y yo hacemos, Dios se glorifica en lo que Él es. Y Él es justo, y es un justo juez. Y Él lo que dice es perfecto, santo y equilibrado. Entonces no importa lo que Él decida, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, Dios se glorifica en eso. Si Dios le dijo a Samuel, que iba a desechar a Dios, o sea, a Dios, que iba a desechar a Saúl, Él se estaba glorificando en eso. Y era suficiente para Samuel el aceptar eso. No tenía que cuestionarlo, no tenía, y mucho menos llorar. Porque es como decirle a Dios, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Entonces, verso 6, entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos, o sea, le habla al papá y a los otros dos hijos que quedaron vivos, no descubráis vuestras cabezas. Descubrir las cabezas significa ponerse en señal de luto. O sea, descubrir las cabezas es quitarse lo que ellos usaban de mitra sacerdotal y ponerse de luto. Y le dice, no descubran sus cabezas ni rasguen sus vestidos en señal de duelo para que no muráis. Trasladémonos a ese momento. Aarón perdió a sus hijos delante del altar porque presentaron algo que Dios no pidió. Dios les dice a través de Moisés, no se pongan a llorar por ellos. Eso es lo que quiere decir. No lloren por ellos. Y no lloren por ellos porque si no van a morir. Porque de la misma manera que Samuel estaba llorando y él le dice, ¿por qué lloras si yo fui el que lo desechó? Él está diciendo, de alguna manera, le está diciendo al sacerdote, al sumo sacerdote, a Aarón le está diciendo, yo decidí que se murieran. Y si yo soy Dios y yo decido, ustedes deben de estar de acuerdo con lo que yo decido. ¿Qué fue lo que le pasó a David? Él decidió que ese hijo muriera. Él le rogó, él le suplicó, pero cuando Dios decidió, él aceptó esa voluntad. Se lavó la cabeza, se lavó la cara y se puso a comer. Dejó de ayunar, porque dice, bueno, ya Dios sentenció y ya Dios hizo. ¿Le ha dado gracias a usted por lo que ha perdido? A Dios. ¿Le ha dado gracias a Dios por las personas que ha perdido en su vida? Sea porque fueron alcanzadas por la muerte, o sea porque se alejaron de su vida, o Dios las alejó de su vida. Le ha dicho gracias Dios porque tú sabes por qué. Y no como diríamos nosotros, ¿será que está bien esto? No, delante de la decisión de Dios nosotros no podemos cuestionar ni un ápice. Nosotros tenemos que decir, gracias Señor. Y listo. Y alabado sea tu nombre. Cuando analizo esto, y recuerde que estamos hablando de David como buen partido, y estamos hablando de Saúl como mal partido. Así que todo esto tiene que llevarnos al análisis que vamos a hacer de David. El Señor dice en Mateo capítulo 10, en el verso 37, dice así: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí,
no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El problema consiste en que a la hora de tomar este texto e interpretarlo sin entender cómo funciona el corazón de Dios, nosotros pensamos que tenemos que echarnos sobre nuestros hombros los pecados, las malas decisiones de otras personas. Y si una persona por alguna razón decide por la drogadicción, me lo echo al hombro y lo arrastro toda mi vida. Y el texto dice que cada uno tome su cruz, no la cruz del otro. Tomar mi cruz es que implica, según el contexto de la palabra, es que si aún si mi padre y mi madre están en contra de lo que Dios significa, aún eso yo debo dejarlo de lado, porque Dios está primero. No significa que usted odie a su padre, no significa que odie a su madre, no significa que odie a su hijo o a su hija. No, no significa eso, porque el texto también dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Obedecerás a tus padres, pero subraye en el Señor. Lo que quiere decir no es que usted se eche encima a una persona que ha persistido como Saúl o se ha obstinado en desagradar a Dios. Lo que quiere decir, mi hermano y mi hermana, es que si usted debe renunciar incluso a seres que usted ama por amor a Dios, usted se está poniendo en la posición que Dios le dijo a Samuel: ¿por qué lloras a Saúl si yo lo deseché? Y en la posición del sacerdote Aarón, cuando le dijo a él y a sus dos hijos: no lloren, no lloren, porque si no van a morir. Porque si usted se lamenta porque Dios toma en disciplina a una persona para corregirla, entonces usted y yo, mis hermanos, estamos cayendo en idolatría. Porque estamos lamentándonos por esa persona que está ofendiendo a Dios, en lugar de estar de acuerdo con Dios por disciplinar a la persona. Entonces nosotros no podemos tomar una posición que vaya contraria al carácter de Dios. Y si usted me pregunta, ¿qué tiene que ver esto con David? Voy a comentarles algo del rey David. El rey David, cuando no era rey, cuando Dios lo llamó, que está en el capítulo 16 de Primera de Samuel, le dice que a Samuel que vaya a la casa de Isaí, que llene su cuerno y vaya y unja a David por rey. Cuando eso le dice a Samuel, el Señor, Samuel le dice a él en el verso 2, ¿cómo voy a ir? Le dice. ¿Cómo voy a ir? Si Saúl supiera, me mataría. Préstele atención a eso, estamos hablando del profeta. Ya Dios le dijo que dejara de llorar por Saúl. Y le tenía más miedo a Saúl que a ofender a Dios. Y tal vez alguien que ame mucho a los profetas, lo cual está bien, quiera defender al profeta, como muchos quieren defender a Jonás, de que Jonás se arrepintió, y Jonás no se arrepintió. Jonás terminó renegando delante de Nínive, esperando a que Dios destruyera a Nínive. Porque esos profetas eran tan humanos como usted y como yo, tan necesitados del perdón de Dios como usted y como yo, solo que tenían en sí mismos una responsabilidad que Dios le dio y tenía que cumplir con esa responsabilidad. Como yo. Yo como pastor soy tan humano como ustedes y me equivoco tan como ustedes y tengo que dar cuenta delante de Dios tan como ustedes, porque somos iguales delante de Dios. La diferencia la hace que Dios puso una responsabilidad delante de mí de guiar al pueblo suyo, por lo menos al que me toca guiar. Y esa es una gran responsabilidad. Si Saúl lo supiera, dice Samuel, me mataría. Y Jehová le responde: toma contigo una becerra de la vaca y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. No le dijo: bueno, mira, vamos a ver cómo hacemos, voy a ver si en el sueño me le aparezco a Saúl para que Saúl no te mate. Mira, Samuel, yo sé que estás preocupado, pero yo voy a ver qué hago. No. Tome la becerra y vaya y dígale que va a ofrecer sacrificio para mí. Listo, eso es lo que tenía que hacer. Decirle de parte de quién iba.
¿Y a quién estaba representando? De hecho, Saúl creía en los sacrificios de Jehová. El problema con Saúl es que él no creía en los sacrificios de Jehová, en la responsabilidad del sacerdote, sino pensaba que él tenía que participar en ello. Bueno, cuando Samuel llega a la casa de Isaí, le dice a Isaí que llame a sus hijos para presentarlos, para ver cuál de ellos es el escogido para ser rey. Vámonos a 1 Samuel capítulo 16, verso 3. Y llama a Isaí al sacrificio, la orden que le dio Dios, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Verso 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Y le dijeron, ¿es pacífica tu venida? Esto es impresionante. Cuando un profeta llegaba a una ciudad, llegaba con el mensaje de Dios, pero podía tener dos mensajes: voy a destruir la ciudad o voy a bendecir la ciudad. Claro, donde ellos ven llegar a Samuel, dice, no, aquí algo está pasando. Y se asustan. Y se asustan porque Dios tiene dos mensajes en la palabra. Uno es que nos arrepintamos y el otro es que vamos a recibir un castigo si no hay arrepentimiento. Uno de esos dos. Dios no tiene otro mensaje. Dios no tiene un mensaje que diga, ay, es que yo los quiero hacer a ustedes poderosos, valientes, llenos de plata. No, nada de eso. Dice, arrepiéntase de sus pecados porque la maldición y la bendición están delante de ustedes, escojan. Ese es el mensaje. Todo lo demás, según Jesús, son añadiduras. Salen ellos y le dicen a recibirlo y salen con miedo y le dicen, ¿es pacífica tu venida? O sea, ¿a qué vienes? Y le responde, sí vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio, ¿se acuerdan? Los ojos, como nosotros tenemos que tener un pacto con los ojos. Él vio a Eliab salir. Y de una vez donde lo ve, ¿qué es lo que dice? De cierto delante de Jehová está su ungido. Wow. Tenemos a un hombre que se deja llevar fácilmente por la apariencia. Como las muchachas. Ven ahí un muchacho guapetón que tal vez está recién graduado de médico, de doctor, de ingeniero. O tal vez aparte de eso dicen, mira, tiene una herencia de 4 casas, tiene un edificio, su papá tiene unos condominios. Y de una vez la mujer, la mamá dice, wow, este es el hijo, mi hijo nuevo. No estoy perdiendo una hija, estoy ganando un hijo. Así es como lo quería. Pero después viene este hombre, se casa, tiene una metamorfosis como Saúl, y lo que era una mariposa se convierte en un gusano. Y maltrata a su hija, la traiciona, la hace sufrir increíblemente. Pero aquel muchacho que era un jardinero, que se dedicaba a las labores del campo y que le costaba ganarse la plata, pero era un hombre genuino de corazón, un hombre que amaba a Dios, a ese no. No, ese no. Ese no es para mi hija, no calza con mi hija. Después se da cuenta que el jardinero prosperó. Se da cuenta que el jardinero se casó con una muchacha y que lo que ella veía como gusano se transformó en una mariposa. ¿Por qué? Porque Dios ve diferente. Dios no ve la apariencia, Dios ve el corazón. Por eso en el verso 7 el Señor le responde a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura. ¿Sabe qué era lo que estaba viendo? Que se veía guapo, ese es el parecer. Pero también dijo lo mismo de Saúl, y también dice lo mismo de David, que eran hermosos. Pero este Eliab no solo era hermoso, sino que era un
grandote, ¿verdad? Yo me lo imagino, Eliab, todo lleno de cuadritos, así, con unos músculos enormes. Como el pastor. No sé cuál. Así me lo imagino, grandote, grandote, todo enorme, todo eso lleno de músculos, y sale y se le para al frente a Samuel. Y Samuel dice: wow, este es el rey. Hablando 6 idiomas. Bueno, ahí no dice que hablaba 6 idiomas, ¿verdad? Pero Samuel se sorprende. La información que está entrando por sus ojos es una información que le convence el corazón y dice: este es. No mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. ¿Cómo yo lo desecho? Pero si no ha hecho nada. No ha hecho nada en ese momento, pero como Dios no está condicionado al tiempo, cuando en la batalla que se está enfrentando contra los filisteos y contra Goliat, Eliab le reclama a David y le dice: ¿qué vino a hacer aquí? Usted no tenía que estar cuidando allá las ovejas, usted no es el jardinero. Aquí yo soy el doctor, aquí yo soy el grandote, aquí yo soy el guapo, el simpático, aquí usted. Bueno, no dice el texto así, estoy haciendo una paráfrasis de la historia para los que la conocen, y si no la conocen, escuchen la primera parte del mensaje de ayer y entonces van a seguir lo que ayer enseñamos. Aquí yo soy el guapo. Una vez me acuerdo en un trabajo que yo tuve hace mucho tiempo, fui administrador en el aeropuerto, gerente de operaciones, y renuncié y me fui a otro trabajo y me dieron un trabajo de mensajero. Cuando me dieron el trabajo de mensajero, pues hice las labores que tiene que hacer un mensajero. Compraba aguacates. Era bueno comprando aguacates. Todavía soy bueno comprando aguacates. Compraba aguacates, hacía los mandados, los depósitos. Una vez se dio en la oficina una situación ahí y yo vi lo que estaba pasando y vi que podían resolverla de una manera diferente, una situación que tenía que ver con la parte financiera. Entonces, de sapito, porque nadie me estaba pidiendo la opinión, le dije: ¿no les parece que esto es una buena alternativa? Y la persona que estaba ahí sentada, porque era una mujer que se supone que era mi jefe y que debía estar velando por el bienestar de la empresa, se volteó y me dijo: aquí se le contrató a usted para hacer mandados, no para opinar. Bueno, con el tiempo, así digo yo, con el tiempo las finanzas tuvieron un gran problema y a esa persona la echaron. Porque era lógico. Si usted está viendo que hay una rama que está pegando a una red de alumbrado eléctrico y está la rama seca y usted dice: si eso sigue pegando desde ahí se va a incendiar, y no la cortan, se va a incendiar. Aunque el que se lo diga no sea un ingeniero eléctrico, se lo diga el jardinero. Pero es obvio. Así se comportó Eliab con David. Le dice: ¿qué está haciendo usted aquí? Usted debería estar allá con las ovejas, no aquí. Entonces viene David y le dice a Eliab, una vez que le reclama, dice: eso son puras habladas suyas. Usted lo único que está haciendo es hablando y hablando y hablando. Porque la persona, cuando no tiene, mis hermanos y mis hermanas, cuando la persona no tiene una buena razón para defender una causa, lo único que va a hacer es hablar. Hablar y hablar y hablar, y piensa que con hablar y hablar y hablar va a callar la razón o la conciencia. Y el hablar no hace eso, no calla la verdad. El que más habló fue Pilato y el que más calló fue Jesús. Y Jesús tenía la verdad. El que más habló fue Herodes, y Jesús, ¿qué hizo? Callar. Y Jesús tenía la verdad. No porque muchas personas digan que algo es cierto significa que es cierto, aunque solo una persona diga que no es cierto y ese sea quien tiene la verdad. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Yo a este lo desecho porque ya lo vi a futuro ese corazón. Me proveí. Así, me proveí. A veces es que
Eso de usted, cuando uno habla 6, 7 idiomas, mira cómo cuesta a veces ubicar la mente. Me proveí de un hombre conforme a mi corazón. Porque él no lo estaba viendo ahí, lo estaba viendo a futuro. Pero ese hombre conforme al corazón de Dios, adulteró, mintió, conspiró, mandó a matar a Urías. Oiga, si ese es un hombre conforme al corazón de Dios, la silla eléctrica ha recibido montones de hombres de esos, conforme al corazón de Dios. Es más, en cadena perpetua hay muchos hombres conforme al corazón de Dios. Lo estoy diciendo irónicamente, por supuesto, porque eso no significa, porque el Señor lo dice en el resto del texto, porque Jehová no mira al hombre, porque Jehová no mira al hombre como el hombre mira, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos y Jehová mira el corazón. ¿Qué era el problema que tenía Saúl? Un problema de corazón. ¿Y qué era el problema que tenía o que favorecía a David? Un asunto del corazón. Pero pastor, ¿no me está diciendo usted que David hizo todas esas fechorías? Sí, pero es que no es eso lo que Dios está viendo, porque fechorías las hacemos todos. ¿Hay alguno de los que estén aquí que diga: yo nunca he pecado, yo nunca he fallado, yo no me equivoco, yo soy casi como Kiko, casi perfecto? Creo que no, ¿verdad? Y si alguien levanta la mano, ya empezó a fallar, porque ya está mintiendo. Bueno, así él empezó a hacer pasar Isaías los 7 hijos, los hizo pasar uno por uno hasta que llegó, y ya ninguno, Dios decía: este no, a este no, a este no y a este no, y ahí no quedó ninguno. Entonces Samuel le dice a Isaí, le dice: ¿son estos todos tus hijos? De ahí seguro decía Samuel: qué raro, ya pasó aquel grandote, guapo, simpático, y de ahí para abajo empezaron a pasar ahí como disminuyendo, pero ninguno de estos es. Ya se acabaron. Vea la importancia que tenía David en la mente de Isaí, que ni siquiera, no lo tenía ni contemplado como candidato. Dice: no, a esto no tengo que presentarlo. O sea, ¿para qué? ¿Cómo para qué? Si a Eliab lo vio como lo vio, imagínense cuando ve al enano. Así fue como le dijeron, el pequeño, pero literalmente ahí dice el enano. Él respondió: queda el menor que apacienta a las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, lo hizo entrar, no soy puertorriqueño, pero lo hizo entrar. Hoy ando con la lengua como, son los idiomas, de verdad, afecta mucho. Envió por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. O sea, guapísimo, pero bajito, pero muy guapo. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y seguramente Samuel se rascaba la cabeza y decía: pero ¿cómo va a ser este tan pequeñito? Si Saúl, todos le llegaban al hombro, entonces seguro Eliab le llegaba al hombro a Saúl, porque Saúl era el más alto. Y cuando dice todos los demás, el más alto le llegaba al hombro, entonces esa es la estatura que le vamos a poner a Eliab. Y David, como a la rodilla, dice mi esposa. Calculan que David podía medir entre 1,50 m y 1,53 m. Por ahí. Bajito para el estándar, ¿verdad? De ahí. Úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ambos, mis hermanos, tanto David como Saúl, son los reyes más importantes de los cuales se habla en Israel.
David y Saúl, ambos buenos guerreros, excelentes guerreros. David llegó a ser un excelente militar, un pésimo padre de familia, un pésimo esposo. No vamos a hablar de esa parte, pero eso llegó a ser. Saúl, un excelente militar, pero un hombre obstinado, ególatra, que lo único que pensaba era en él mismo. Ni siquiera en el pueblo, no le importaba el pueblo. Ambos cometieron grandes pecados que encendieron la ira de Dios a los dos. Sin embargo, nos encontramos con que Dios favoreció a David y desechó a Saúl. Una vez escuché a alguien decir en una enseñanza que Dios no desecha a nadie. No sé qué va a hacer con este texto, pero ahí la palabra dice que Dios desechó a Saúl. Y decir que Dios no se desecha a nadie es decir como que Dios se equivocó aquí en el texto. Porque Dios desecha, mis hermanos. Dios aprueba y Dios desecha. Entonces la Biblia nos empieza a hablar a nosotros de por qué el uno sí y el otro no. Y la razón principal está justamente en la diferencia entre la obstinación de Saúl y el corazón humilde de David. Porque David dice, pequé contra Jehová. En cambio, Saúl no reconocía eso. Saúl más bien le dice a Samuel, cuando Samuel le dice que se va a ir y que Dios le va a quitar el reino, en vez de decir, bueno, y ahí voy a orar por misericordia del Señor, voy a pedirle perdón. Más bien le dice, no, mira, no te vayas, que te vean haciendo el sacrificio conmigo para que no se me vayan. O sea, pura apariencia al pueblo, pura apariencia. O sea, a él no le importaba el pueblo, no le importaba a Dios, le importaba a él, cómo lucía delante de los demás. Él no aceptaba que Dios había escogido a David, aunque él no sabía en ese momento que era David, en lugar de él. Él no le daba gracias a Dios por lo que había sido durante ese tiempo delante de Dios. Es decirle, gracias Señor por el tiempo que me usaste, por el tiempo que te serví. Tal vez si me da un chancecito, como le dijo Moisés. No le dijo chancecito, eso es muy tico. Pero Moisés le rogó al Señor, le pidió al Señor que si lo dejaba entrar, que recapacitara. Y el Señor le dice, no me hable más de ese asunto. Ya, decidí. Punto. Hablemos de otra cosa, pero de eso no. Ya le dije, no quiero comer huevos revueltos con cebolla. Uy, qué rico, dice Cheney. Porque no me gustan. Bueno, estoy diciendo porque a mí no me gusta. O sea, Dios dice, lo que no me gusta, no me gusta. Y aunque usted lo haga con toda la buena intención, lo haga con todo el amor del mundo, aparentemente será el amor del mundo. No se lo voy a recibir, no lo quiero, eso no lo quiero. Y como no lo quiero, los mató al frente del altar. A Nadab vio. Y le dijo, no llore por eso. Lo que pasa, para yo poder comprender un poquito lo que Dios expresa de David y por qué Dios prefirió a David en lugar de a Saúl, lo podemos observar en el Salmo 51. Cuando David peca en adulterio con Betsabé, y no sean rudos con Betsabé, pueden buscar también en mi canal una prédica que se llama El pecado de David, creo que se llama, o se llama, ¿cómo se llame? Se llama La crueldad de David, ahora sí ya me acordé. Se llama La crueldad de David, búsquelo. Porque David era el rey, Betsabé era una sierva y él la mandó a traer. Y mandarla a traer es que la trajo a la fuerza. ¿Qué iba a hacer ella? Él se aprovechó de su poder. Él se aprovechó de lo que él podía hacer. Tanto es así que al día de hoy, hasta el día de hoy, usted lee Mateo y le reclama Dios a David, eso quedó escrito, y pone a Betsabé para que recordemos
que ella solo fue parte de las conspiraciones de David. Ahí la defiende. De una manera no explícita, sino de una manera implícita, si no, no la hubiera puesto. La pone ahí, la que era mujer de Urías. Ahí, cuando usted escucha y dice en la genealogía de Jesucristo, Betsabé, la que era mujer de Urías, mi hermano, ahí nos obliga a nosotros a ir a leer la historia y ver lo que hizo este criminal de David. Bueno, en ese momento, criminal. El Salmo 51, después de que él hace esto y se ve confrontado por Natán, porque Natán le dice que había un hombre que tenía una sola corderita y llegó donde un hombre que tenía un montón. Y en lugar de conformarse con la corderita que tenía, vino y tomó la del otro hombre y más bien mandó a matar al otro hombre. David se levanta todo así como, qué justo soy, qué bueno soy, pues que muera 4 veces el tal hombre. Y Natán le dice, usted es ese hombre, usted es ese hombre. Y ahí es donde él dice, pecado contra Jehová. Dios lo confrontó. No fue que él buscó el arrepentimiento, es que Dios lo llevó al arrepentimiento. Por eso tenemos que darnos gracias, tenemos que darle gracias a Dios cuando nos lleva al arrepentimiento, cuando nos humilla. Porque si no fuera así, nosotros seguimos en el mismo pecado. Yo me pregunto, si Dios no nos llevara a nosotros a descubrirnos, a avergonzarnos, ¿realmente nos arrepentiríamos genuinamente sin que nadie se diera cuenta de lo que estamos haciendo? Pero Dios viene y nos confronta. Y nos pone delante de todo el mundo y dice, mire, ahí está. Porque así lo dice Marcos 4:22, no hay nada oculto que no sea manifiesto ni escondido que no salga a la luz, porque Dios es experto en hacer eso, por el bien de nuestra alma. Bueno, David se encuentra con el canto, o se encuentra, no, desarrolla el canto que le va a hacer al Señor. Y dice así el texto. Empieza en el verso 1 y préstele atención, vamos a subrayar unos detallitos. Solo déjeme ver cómo está el tiempo. Ajá, ya casi terminamos, con esto estoy cerrando. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Qué le está diciendo? Señor, estoy delante de ti para pedirte perdón de acuerdo a lo que usted decida. Conforme a tu misericordia está diciendo según lo que usted decida de mí. O sea, está aceptando, aunque él está pidiendo perdón, acepta lo que Dios decida. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea, David reconoce el amor de Dios, la misericordia de Dios, pero ruega por ella. No la exige, la ruega. No llega y dice, yo, Señor, te reclamo las promesas, yo te reclamo lo que ofreciste de salvación. No le está reclamando nada. Llega con un corazón contrito y humillado. Y un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. ¿Para qué quiere Él que le reconozca las rebeliones? ¿Para qué Él quiere que lo perdone? Por una sola razón, y esto es lo que deseo poner como centro del mensaje de hoy, por el cual David es un hombre conforme al corazón de Dios. Porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de ti. O sea, siempre me va a acusar porque tú eres omnisciente y sabes lo que estoy haciendo. Conoces mi corazón y no importa lo que yo haga, usted sabe quién soy realmente. Y dice en el verso 4 algo increíblemente de acorde al corazón de Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Preste atención a esto, mis hermanos. Si él dice contra ti he pecado, ¿qué pasó con Urías? ¿No pecó contra Urías? ¿No pecó contra Betsabé? ¿No pecó contra el pueblo? Sí, pecó contra todos ellos, pero él sabía que esto que estaba aquí, si él les pedía perdón a ellos y ellos lo perdonaban, no lo iba a salvar, aunque lo perdonaran. Aunque él genuinamente les pidiera perdón al pueblo, aunque le pidiera perdón genuinamente a todas estas personas, ese perdón no lo salvaba. El único perdón que le salva es el perdón de Dios. Es el primero que hay que pedir y después el del prójimo. Ambos perdones, el del prójimo. Escuchaba yo una enseñanza o vi algo, la verdad es que no recuerdo
preciso de las personas que pegan una calcomanía en el carro, calcomanía se dice, en el carro, y dice, entre más conozco a mi perro, no, ¿cómo es? Eso, doña Marlene sí sabe todos los refranes. Entre más conozco al hombre, más amo a mi perro. Suena bonito, ¿verdad? Y de hecho yo lo he dicho. Hasta ese día dije, perdón, Señor. Y le voy a decir por qué, mis hermanos, porque a veces uno habla por hablar. Como la lengua no tiene huesos y no se conecta con el cerebro y el corazón de Dios, entonces no sabemos lo que estamos diciendo. Y esa frase es más antibíblica que el mismo demonio. ¿Saben por qué? Porque los dos mandamientos principales que Dios dice son estos: amarás a Dios por sobre todas las cosas y al perro como a ti mismo. No dice así, ¿verdad? A tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo como a ti mismo, no al perro. Y nosotros decimos que entre más conozco a los hombres, más amo a mi perro. ¿No es antibíblico eso? No es contrario al corazón de Dios, no es contrario al carácter de Dios, pero porque el perro no nos exige a nosotros, no nos demanda cambiar el corazón y perdonar. El perro siempre salta y nos recibe y nos lame y nos recibe con alegría, aunque usted lo haya dejado, aunque no le dé de comer, no importa, siempre está feliz. Entonces nosotros queremos que el prójimo salte como el perro cada vez que nos ve. Y no hemos entendido que Dios puso al prójimo ahí al frente para que también nuestro corazón se modele y aprendamos a pasar por alto la ofensa, aprendamos a perdonar, pero, y ese pero subráyelo, pero sin pasarle por encima a la voluntad de Dios. Amo al prójimo, pero no le tolero las cosas que son contrarias al carácter de Dios. Porque si no eso, entonces también sería antibíblico. Por eso es que él reconoce que pecó contra Dios. No es que no reconozca que pecó contra los demás, sino que sabe que necesita del perdón de Dios por una razón. Porque dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Porque hay un pecado de origen que solo Dios lo puede limpiar, que solo Dios lo puede quitar. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación, espíritu noble me sustente. Entonces, dice, cuando eso pase, cuando el Señor me haya limpiado, haya borrado mis pecados, me haya santificado, me haya puesto un corazón limpio, entonces enseñaré, dice, a los transgresores tu camino. Entonces en ese momento yo voy a poder ser un buen representante. Voy a ser una persona conforme a tu corazón. Y cuando yo le enseñe a esas personas realmente quién eres y el Dios que eres, los pecadores se convertirán a ti. ¿No es hermoso eso? Primero le pide perdón, después le pide que lo santifique, que lo aparte de esa maldad. Y una vez que él esté aparte de esa maldad, entonces va a enseñar quién es Dios. Y tenemos este hermoso canto. Porque los sacrificios, verso 17 de Dios, son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Vamos a orar para despedirnos, pero le voy a invitar a usted y a los que me escuchen, si Dios lo permite, esta grabación, siguiendo la enseñanza de ayer, que reflexionen en el corazón. No reflexionen en lo que está por fuera, en lo que se ve por fuera. Reflexionen en el corazón, o sea, haga un pacto con los ojos, haga un pacto con los oídos, y los oídos están listos para oír la palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír, y oír
la palabra de Dios. Y si deseas resumir la palabra de Dios de la forma más rápida para poder reflexionar en lo que está en su corazón y en el mío, Dios, nuestro Señor Jesús, no lo hizo fácil. En esto consiste la ley de Dios. Y de esto penden todos los mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es amar? Llorar, afligirse. Amar no es llorar y afligirse. Amar es tomar una decisión de agradar a Dios. Aun cuando llore por aquellos que los desagradan y que son cercanos a mí. Porque Dios en mi vida debe estar de primero. Y todo lo demás debe estar de ¿qué? De último. No importa quién sea si mi mamá, sea mi hijo, sea mi esposo, sea mi esposa. Si no está conforme a lo que el carácter de Dios es, yo debo de apartarme, tomar una distancia y acercarme a Dios. Vamos a orar mientras Cheney se prepara para el canto y le vamos a dar gracias a Dios. Padre bueno, gracias Señor por el mensaje, tanto ayer como hoy. Gracias porque tú eres un experto, Señor, en venir hasta lo profundo, Señor, de nuestra intimidad, mente y corazón. Gracias, Señor, porque hemos aprendido hoy que tú demandas, Señor, ocupar el lugar especial, el lugar primario en nuestro corazón. Porque si somos templo, Señor, que alberga tu Espíritu, Señor, debemos ser consecuentes entre lo que decimos, lo que hacemos y lo que pensamos. Eso es integridad. Ayúdanos, Señor, a ser íntegros, a no hablar una cosa y hacer otra. No nos ayudes a ser como David, porque David se equivocó. No nos ayudes a ser como Saúl, porque Saúl se equivocó. Ayúdanos a ser como Jesús, porque Él es santo. Y para siempre, Señor, es tu misericordia, porque tú eres santo. Y tu mandamiento es: sean santos como yo soy santo. Te damos gracias y bendecimos este día. En el nombre de Jesús. Amén. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto me encontró. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar.
Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí.